Buenas, Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Ayer fue un día, podríamos decir que histórico, porque falleció el Papa Francisco. Y la verdad es que, bueno, debido a que esta noticia ha copado todos los medios, todos los telediarios, las portadas de los periódicos y las revistas, me puse a pensar y creo que podría aprovechar el vídeo de hoy. Ya sabéis que yo muchas veces, aunque estemos usando de contexto La Promesa, pues muchos vídeos tienen una labor un poco divulgativa, ¿no? Además de la de entretener, hablando de la serie. Así que he pensado que, ¿por qué no, debido a lo que acaba de suceder, comentamos y hablamos un poco de quién era el Papa en la época de la Promesa? Centrándonos sobre todo en cómo afectó a España su papado, si es que lo hizo de alguna manera, ya que se trata de un papa que justo ocupó el Vaticano en los años de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que puede estar interesante, seguro que aquí a más de uno y más de una también le resulta interesante, así que, bueno, sentaos, poneos cómodos, que yo, vuestro Cienfuegos, os voy a hablar de Benedicto XV, el Papa en tiempos de guerra que hace 111 años se sentó en la silla de San Pedro. Ya sabéis, podéis dejarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo. También suscribíos si no lo estáis, que me ayuda todavía más. Y por supuesto tenéis mi novela Postbellum disponible en Amazon, ambientada en los años 20, de hecho es ambientada en una época en la que este papa todavía continuaba su papado. Porque ¿quién fue este hombre, Benedicto XV? Bueno, pues nació en 1854, o sea, 60 años antes de comenzar su papado, en la ciudad de Génova, y su nombre de nacimiento era Giacomo. Provenía de una familia acomodada, aristocrática, pero no poderosa. Y desde joven mostró una mente brillante e inquieta, aunque por obligación de su padre tuvo que estudiar Derecho, luego se formó en Teología y entró al servicio diplomático del Vaticano. Realmente este papa tenía, digamos, un trasfondo, unos orígenes profesionales, podríamos decir. Para simplificar los términos, digamos que era un funcionario, un funcionario invisible, un hombre prudente, discreto, pero trabajador. Por eso fue una sorpresa que unos años después, ya entrado el siglo XX, fuese nombrado arzobispo y luego cardenal por el papa que le precedía. Y apenas unos años después, el 3 de septiembre de 1914, comenzada ya la guerra desde hacía algo más de un mes, muy poquito, Giacomo fue elegido papa, tomando el nombre de Benedicto XV. Cuando esto ocurrió, este hombre no era el favorito, no se le consideraba un señor muy carismático, pero se pensó que alguien como él, con su formación y su trasfondo y sus ideales, pues era lo que necesitaba la Iglesia entonces, un hombre de paz en un mundo en guerra. Porque condenar la Gran Guerra fue lo que marcó el papado de Benedicto XV. Francia, Alemania, Austria-Hungría, Rusia, el Imperio Otomano, todos estaban en conflicto y el Vaticano, por supuesto, se mantuvo neutral, convirtiéndose en un observador muy impotente, ya que a pesar de que el Papa condenaba la guerra e intentaba mediar entre los estados, nadie tenía interés alguno en claudicar. Fue por ello que Benedicto XV dijo: esta guerra es el suicidio de la Europa civilizada. Supongo que también el contexto de la Primera Guerra Mundial fue lo que definió a este papa como en contra, podríamos decir, del modernismo. No estamos ante el religioso más progresista del mundo, pero su postura dentro del contexto del cambio de siglo y de la Primera Guerra Mundial era bastante extendida. Digamos que antes de 1914, antes de que estallase este conflicto, la gente estaba muy esperanzada con todos los cambios que estaba trayendo el siglo XX, con la modernidad. Se estaba fusionando, digamos, la modernidad de una forma muy natural con ese mundo antiguo, ¿no? Como con ese mundo tradicional que a lo mejor se puede atisbar muy bien en La Promesa. Sin embargo, el comienzo de esta guerra expuso los horrores que significaba esta nueva era. Y eso hizo que mucha gente se retrotrayese y pensase que la nueva época, que el nuevo siglo no iba a traer nada nuevo, y pensase, pues eso, en tiempos pretéritos más simples, pero más tranquilos.
Por eso este Papa, Benedicto XV, terminó proponiendo un famoso plan de paz que incluía el desarme, la restitución de territorios ocupados y el arbitraje internacional. Sin embargo, las potencias en guerra respondieron con silencio. Nadie quería negociar y todos querían ganar. Aún así, el Papa propuso redes humanitarias, intentó ayudar a prisioneros, a proteger civiles, se fundaron obviamente hospitales e incluso se preocupó por la cuestión en Oriente. ¿Y con España qué tuvo que ver? Pues aunque España obviamente no participó en la guerra, fuimos un país neutral, el conflicto nos impactó igualmente. Hubo una polarización política, hubo tensiones sociales y la monarquía, Alfonso XIII, tuvo que un poco capear el asunto. Y aquí nuestra iglesia obviamente tenía que mantener la postura del Estado y ser neutral, aunque lo común era tender un poco más al bando germanófilo, al de Alemania y Austria-Hungría. Pero al margen de esto, el Papa se mantuvo en contacto con Alfonso XIII, que creó una oficina de repatriación de prisioneros, la Oficina Pro Cautivos, una de las mayores redes humanitarias durante el conflicto bélico, que salvó innumerables vidas y rescató a innumerables prisioneros de guerra de ambos bandos. Y al margen de todo el tema de la guerra, debido a que Benedicto XV, mira, esto es un dato más curioso y más luminoso, además seguro que aquí más de uno y más de una va a decir, ¡ah! No me digas, o a lo mejor ya lo sabíais, pero bueno, Benedicto XV era muy devoto de la Virgen María y autorizó la fiesta de María Mediadora de todas las gracias. Y debido a esto fue el primer papa que nombró una patrona para una ciudad, y en concreto esa patrona y esa ciudad fueron la Virgen de los Remedios en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y esto ocurrió en 1916. 3 años después, en 1919, también coronó canónicamente a la Virgen del Rocío, ojo, en Almonte. Yo esto no lo sabía, me ha parecido súper curioso de ver, así que a quien le gusta el rocío, pues mira, este dato que se lleva. Benedicto XV murió en 1922 tras una neumonía que le tuvo postrado durante un mes. Y bueno, debido a que podríamos considerar que pasó a la historia como el papa diplomático, se ganó el respeto tanto de sí mismo como del papado. La verdad es que a mí lo que me parece más fascinante de este papa, de esta historia, es el cónclave donde se eligió a Benedicto XV. Porque pensad, el papa anterior, Pío X, murió apenas había comenzado la Primera Guerra Mundial, el 20 de agosto de 1914, que aquí los más poéticos de la época decían que murió porque se le partió el corazón por la guerra. Pero claro, pensad, se organiza el cónclave, pero había cardenales que no podían viajar porque la guerra acababa de comenzar y las fronteras estaban pues en rompanfilas. De los 57 cardenales con derecho a voto, hubo 4 que no pudieron llegar al Vaticano. Por ejemplo, el arzobispo de Quebec, que pues no pudo cruzar el océano debido al conflicto. Muchos viajaron con pasaportes del Vaticano para evitar ser interceptados por los ejércitos en movimiento, pero ya os imagináis cómo debieron ser esos viajes, llenos de temor. Y supongo que también por todo este ambiente fue por lo que se terminó eligiendo a un hombre discreto y que inspiraba neutralidad por los 4 costados. Y una cosa curiosa de este cónclave es que Benedicto XV fue elegido por solo un voto de diferencia. Y según las normas de esa época, si la elección se decidía por un solo voto, había que comprobar si la persona elegida había votado por sí mismo, porque en ese caso la elección no valdría. Así que se insistió en que las papeletas fueran revisadas para asegurarse de que Benedicto XV no había votado en favor de sí mismo, y se revisaron y efectivamente Benedicto XV había votado por Serafín y por otro candidato, de modo que su elección fue válida. Y el nombre de Benedicto pues lo tomó en honor de Benedicto XIV, un papa del siglo XVIII. Y básicamente esta es la historia, esta es la noticia de cómo fue un poco la elección del papa en 1914. En la promesa, este acontecimiento, este hecho histórico, se tuvo que vivir pues hará ya año y medio, antes del salto temporal de 6 meses que tuvimos en el capítulo 360. Sin embargo, bueno, la serie, muchos hechos no suelen referenciar, apenas creo que podemos considerar el inicio de la Primera Guerra Mundial y poco más. Pero bueno, ahora yo os lo he contado, el que lo supiese pues
estupendo, y el que no lo supiese, pues ahora mira. A mí me parece que hay que aprovechar las series diarias y las series de época un poco para divulgar, para popularizar y democratizar el conocimiento histórico de una manera llana, de una manera didáctica, simple, sencilla y bueno, no sé, a mí me hace ilusión, me gusta que se comenten estas cosas cuando se está viendo una serie, la verdad. Me voy callando ya, que si no... Algunos serán papas, pero yo seré un papagayo. Me despido por aquí, le dejáis un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, os suscribís si no lo estáis, que me ayuda muchísimo. Y por supuesto, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día, y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.